Son las 00 horas del domingo 1 de agosto y la semana que culmina no ha estado exenta de enfrentamientos y situaciones provocadoras por parte del Congreso y líderes políticos perdedores en contra del presidente Pedro Castillo, pasando en el interín por la elección de la mesa directiva del Congreso, el discurso del 28 de julio del presidente de la República y la juramentación del gabinete de Bellido. El viernes 23 de julio, los congresistas electos juramentaron en un evento un tanto folclórico por cuanto en vez del sí juro, que sería lo más lógico y lo más adecuado para poder demostrar que están decididos a cumplir con su mandato congresal, se enfrentaron a una serie de propuestas, de invocaciones, de declaraciones, que lo único que hacen es revertir de folclorismo congresal y político a este grupo parlamentario. Naturalmente sí cabe resaltar que hay algunos congresistas que juran todavía con el eslogan de por la patria, por Dios y por la familia, y eso en verdad no es otra cosa que una repetición de los eslogans del falangismo neofascista de los años 30 de Europa. Y eso sí es peligroso porque va cimentando más la idea que en el Perú se están constituyendo grupos fascistas que tienen ese corte ultranacionalista que son un peligro para la democracia y la convivencia social en el Perú. El día lunes 26 se presentaron las listas para la elección de la mesa directiva del Congreso, se eliminó la lista que estaba encabezada por Somos Perú y que estaba conformada por Perú Libre también y Juntos por el Perú, por un problema de que no habían acreditado la fusión de Somos Perú con los moraditos previamente, y ganó la lista de los golpistas encabezada por María del Carmen Alba. No tiene nada de repente de resaltante el hecho que haya ganado esta lista. Lo que pasa es que en esa lista están los partidos que patrocinaron el golpe de Estado, salvo Avanza País, de lo que fue el gobierno de Vizcarra. Y no solamente ello, una muestra del carácter que tiene ese Congreso se evidenció el día 28 cuando tocaba la juramentación de Pedro Castillo a la presidencia. Francisco Sagasti como presidente saliente tenía que entregar la banda presidencial y de repente ofrecer un pequeño discurso de despedida considerando que había sido él el presidente interino o el presidente delegado a la salida de Vizcarra. Pero la señora María Carmen Alba, fiel a su estilo y en un acto que la gente considera, y estoy completamente de acuerdo con ello, más de venganza política que de cumplimiento protocolar, ordenó que no lo dejaran entrar al Palacio de Gobierno, argumentando que ya había terminado, como había juramentado el Congreso el día 26, ya había terminado su gestión, por cuanto él era presidente de ese Congreso que ya había finiquitado sus funciones. Y la gente se pregunta, ¿y qué pasó el 27 de julio, cuando el presidente Sagasti, como presidente, invitó a Palacio de Gobierno a los representantes que habían venido del extranjero para la juramentación de Pedro Castillo y también a los miembros del Congreso elegidos, donde estaba la misma presidenta María Carmen Alba con sus vicepresidentes? ¿En qué condición fue entonces María del Carmen como presidente del Congreso? Y Sagasti como que la recibió en Palacio de Gobierno. Como presidente, pues. ¿No? Y el día 28 salieron resoluciones y documentos ministeriales en el peruano suscritos por el presidente de la República, Francisco Sagasti. Y fue al TD un Francisco Sagasti como presidente y al costado estuvo también la señora María Carmen Alba, ¿en condición de qué? Presidente del Congreso. Si se considera presidente, ¿por qué no juramentó? El cargo de presidente se juramenta. Entonces hemos estado sin presidente 27 y 28 de julio, 2 días. En todo caso, si ella consideraba que Sagasti no era el presidente, habría que promoverle una acusación constitucional por omisión de funciones, porque ella debió haber jurado como presidente, así como lo hizo la señora Flores Arao, que juramentó una vez por 2 horas, no fue presidente, pues al menos juramento. Ahí ya podría aplicarse una acusación constitucional por omisión de funciones, por cuanto no juramentó el cargo de presidente y dejó a Céfala la presidencia de la República. Ahí nomás ya se estaba mostrando el talante de esta señora, pero que culmina con el retiro de Pedro Castillo. Después que terminó su alocución Pedro Castillo, la señora se paró, dijo gracias y levantó la sesión. Ni siquiera le agradeció al presidente como tal, lo invitó a quedarse si deseara, sino a retirarse, mandar a la comisión de recepción que lo acompaña en la salida y dar recién por levantado o suspendida la sesión del Congreso. En un solo día mató al presidente saliente y lo mató al presidente entrante. Ese es el talante que va a tener el Congreso de la República. Así que eso de que ofrezco mis 15 congresistas para la gobernabilidad que dijo Acuña,
no le duró ni 24 horas, porque definitivamente se fue en contra de todas esas cosas. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a un congreso de ese tipo por la composición misma que tiene, ¿no? Yo invitaría a que vean el portal Ojo Público, donde ha sacado dos informes bien ilustrativos y bien detallados sobre los congresistas actuales, no hablamos de lo que se han ido, sino de lo que están ahora, que tienen conflictos de intereses con el Estado, porque patrocinan o son dueños de empresas que están vinculadas al sector educación, al sector construcción, industrias, que tienen contratos con el Estado. Y han tenido contratos con el Estado, tanto en los gobiernos regionales como a nivel del Ejecutivo, y que ahora pues están en esa posición de siendo congresistas, de ver cómo manejar esos intereses, continuar con esas bollerías, ¿no? Y hay más de 50 congresistas. ¿Y qué coincidencia? De APP, de AP, de PP, de todas las P's están metidos ahí, ¿no? Hasta Fuerza Popular, hasta Renovación Popular. Y tienen ellos autoridad entonces para poder estar endirgando motes de delincuentes, de corrupción o actuando de la manera como que están actuando. Y eso se verá más adelante. El día 28 se presentó a las 11 de la mañana el presidente electo Pedro Castillo a juramentar y ofreció un discurso en verdad bastante alentador, un discurso que resumía todo lo que había planteado en su plan de bicentenario eh, al 2021 para los 100 días, los 100 primeros días, que abarcó también un poco más, y en el cual tocó por los aspectos más saltantes que habían estado embarcando su campaña de la segunda vuelta, y los cuales en el aspecto de salud, economía, justicia y educación en especial tenían pues algunos asuntos bastante interesantes, ¿no? En salud, la continuación del manejo de la pandemia, la vacunación total, la construcción de hospitales a nivel de cada región, hospitales especializados en materia infantil, hospital quirúrgico, inclusive hospital odontológico, la mayor contratación de personal, el reconocimiento del personal de la salud que iba a atenderse para poder enfrentar la epidemia, el sistema nacional, el sistema único de salud, que también es una propuesta que la viene manteniendo. En cuanto a lo que es el asunto económico, estaba pues la parte central, que era la reactivación de la economía a partir de una inyección de 3.000 millones de soles por parte del Estado para poder impulsar pequeños y medianos proyectos a nivel de los gobiernos regionales y locales que suelen ser intensivos en mano de obra de rápida consolidación para poder generar 1 millón de empleos, un bono de 700 soles, pero ahí sí para los más vulnerables de la sociedad, de la población más vulnerable. No es tanto como los bonos que se vinieron otorgando en la primera y segunda ola de la pandemia, que en verdad han ido más a los sectores formales. CTS, sector formal, AFP, sector formal, Reactiva Perú, sector formal, pero el Perú tiene pues un gran número de informales, de gente que en el día a día tienen que enfrentarse a ese devenir de buscar el qué comer, el qué llevarse a la boca, y no han tenido mayor apoyo. Solamente han recibido un bono a partir de lo que eran los registros que tenía RENIE, que tenía el MIDIS y Ministerio de Trabajo, pero no ha sido la envergadura que se esperaba. Entonces, el prometer un bono de 700 soles para los más vulnerables, creo que ahí se considera los informales, sí nos parece oportuno, porque en verdad, gente que hasta ahora tiene muchas dificultades para reengancharse en el aparato productivo, dada todavía las limitaciones de movilización que existen a nivel del país y sobre todo que no se pueden reactivar todos los sectores como debe ser. Entonces, en el asunto económico está ese bono, está lo de reactiva, está la revisión de los contratos y la anulación de los contratos marcos que ha habido con algunas empresas que en verdad están al amparo de la Constitución del 93, que son una rémora para el Perú. Se pide mucho dinero por las facilidades que se le han dado a estos contratos, en especial los que están vinculados a la energía de gas. También se habla de lo que es la nacionalización de los recursos naturales, el tema que pasa por generar un desarrollo de mayores proyectos, dando el mayor financiamiento a las regiones como asuntos medulares en el asunto económico. En educación, el soporte para educación básica regular, el reconocimiento de la deuda social con 1.000 millones para todo el magisterio. Naturalmente, ahí hay todavía una duda
que enfrentar, ¿no? ¿Cuánto es en verdad la deuda social con el magisterio? Bueno, con el magisterio, con el personal de salud, y podemos seguir hablando de todas las deudas que se tienen durante los últimos 200 años de República, que en verdad se han visto afectados siempre los sectores menos poseídos. Pero en todo caso, se empieza por algo y creo que con 1.000 millones se puede empezar al menos a reconocer una mejor estructura salarial para los maestros, en especial del primer y segundo nivel. También se insistió y se reafirmó el concepto de ir progresivamente hacia una educación superior gratuita con ingreso libre a las universidades, que pasará por una potenciación de las universidades nacionales, una ampliación de los servicios académicos que pueda garantizar justamente cumplir con esa meta, ¿no? Y algo también importante que se había señalado en algún momento, el tratar el tema de los ninis, ¿no? Ni empleo ni educación, y naturalmente la medida que ha generado un poco de escozor en algunos sectores, el que no está trabajando y no está estudiando y está hasta los 29 años, bueno, pues al ejército, al servicio militar obligatorio, marino o FAP. Pero no es una cuestión que se puede decir peyorativa, se está invitando para que vayan a servicio militar, pero van a tener durante ese año de internamiento una formación técnica mínima, básica, que les va a permitir como asunto preuniversitario en cualquier momento, como también base para una educación técnica que quieran ellos seguir después de salir de las Fuerzas Armadas. Eso no está mal. ¿Por qué pensamos de que hacer un servicio militar de ese tipo está mal? Creemos de que los chicos deben estar solamente metidos en su casa, creciéndoles así el dedo gordo de tanto estar manejando los celulares solamente por la comunicación a internet o de redes que tienen. Somos tan mezquinos en pensar que no podemos tener unas fuerzas armadas capaces de generar todo un grupo de jóvenes que se desarrollen técnicamente en asuntos de electrónica, de tecnología especial, de tecnología en el asunto de la aeronáutica, de la marina, del ejército, telecomunicaciones, tantas cosas que se dan. No podemos ser tan mezquinos con una población juvenil de los 17 a los 29 años, que tenemos varios millones de jóvenes ahí que están en verdad sin mayores posibilidades. Si el Estado no le ofrece trabajo, si la sociedad no le ofrece trabajo y si no hay la posibilidad de estudio, algo tienen que hacer. Al final son un caldo de cultivo para poder generar los focos de violencia también y generar la inseguridad nacional. Esos son algunos de los aspectos más importantes que se tuvieron, que ya han sido detallados en extenso en anteriores comentarios. Pero los dos puntos que generaron controversia y hasta ahora se sigue hablando de ellos y son materia de algunas discusiones todavía bastante intensas, es el asunto del cauce a seguir para poder conseguir la Asamblea Constituyente, y dos, el que haya considerado Pedro Castillo no gobernar desde el Palacio de Gobierno, sino más bien convertir el Palacio de Gobierno en un museo más. Naturalmente uno de los mejores museos que tendríamos, aparte del último que se ha inaugurado en Pachacamac. Estas decisiones han traído naturalmente los comentarios bastante agrios, ácidos, de aquellos pues, que piensan que el centralismo, piensan que los modos a seguir, que el Estado debe seguir siendo subsidiario en cuanto al rol en economía, que no debe tener carácter empresario y todas esas cosas, se oponen pues, a la promulgación de una nueva constitución. Entonces argumentan muchas cosas, entre ellas que no existe la Asamblea Constituyente, que no se puede elegir, y por eso que ha sido bien claro el presidente Pedro Castillo enseñará cuál es el itinerario a seguir. Y eso va a pasar con un acuerdo previo que va a haber con el Congreso, y si no, tendrá que hacerse un referéndum en el que la gente haga valer su punto de vista después de recolectar un número de firmas que están más allá de los 2.400.000 firmas. Si queremos que el Banco de la Nación extienda sus operaciones para poder apoyar a los pequeños consumidores, si queremos que funcione Agrobanco con una nueva estructura económica para poder garantizar un surtido de insumos y préstamos y créditos de bajísimo interés a todos los pequeños campesinos y pueda reformarse y pueda generarse en verdad una mayor producción en el agro. Si queremos que Petroperú entre no solamente en el campo de la exploración, sino también en la explotación, en la producción y la distribución de lo que vienen a ser la gasolina, el petróleo y el diésel. Si queremos que en verdad el Estado participe activamente en un mejor control de la economía, tiene que haber unas facilidades que no lo da la Constitución vigente. Y por eso que hay que adecuarla y hay que cambiarla, hay que modificarla. Entonces no debemos de negar que por ese prurito de pensar que la Constitución está grabada en piedra, no se pueda modificar. La misma Constitución plantea cómo debe modificarse.
Y si no plantea una nueva constitución como tal, habrá que generar los artículos del caso, previa discusión, para que pueda darse ello. Y el segundo tema que está vinculado a lo que es el que no vaya a despachar en Palacio de Gobierno, cualquiera pensará que va a ser un presidente itinerante o un presidente que va a estar en la clandestinidad. No es eso. Lo que pasa es que considera de que existe una infraestructura enorme, que es el Palacio de Gobierno, para una funcionalidad que considera, al menos Pedro Castillo, quiero entender su propuesta de esa manera, que puede estar dado en otro espacio sin necesidad de tanto boato o tanto cúmulo de gente que puede haber, ¿no? Entiéndase que el local de la presidencia del Consejo de Ministros también puede estar en otro sitio, que son lugares que no van a costarle plata al Estado porque son lugares públicos que tienen que estar. El haber usado el Centro de Convenciones y el Teatro Nacional para las primeras manifestaciones en cuanto a lo que es la juramentación del Consejo de Ministros y la presentación en sociedad con los diferentes estamentos de las embajadas, de los representantes del exterior, de los partidos políticos, de los representantes de los colegios profesionales, etc., que hizo el famoso besamanos del 28 de julio, evidencia que por ahí va a estar la solución. Pero el Congreso, fiel a su estilo, naturalmente, ha enfilado sus baterías contra esa decisión y lo primero que ha hecho una congresista, la señora Patricia Chirino, que dicho sea de paso, hay unos informes en la Contraloría que le embarquen algunos problemas cuando fue regidora en el Callao por el grupo del hoy preso, del dirigente, del presidente regional Sotomayor, que está metido en muchos problemas con la justicia, ha emitido desde su despacho el oficio 001, con fecha de 31, o sea, de ayer, 31 de julio, en el cual le invita a Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, a que explique, a que sustente cómo va a ser el presidente para poder manejar el, la recepción de visitas y el registro, sobre todo, de los actos que hace en lo que respecta al seguimiento que tiene que darse de todos aquellos que acuden a discutir con el presidente, a presentarse con el presidente, que antes se registraban pues, vía un software específico y que está normado, eso sí, en la Constitución y en el reglamento de la LOPE de cómo debe ser ese actuar. El acto de transparencia no pasa solamente por estar en el Palacio de Gobierno. En cualquier dependencia que esté, va a haber un centro de recepción, un centro que va a fichar los documentos y que va a dar conocimiento de lo que son la relación y la agenda de los que van a participar en reuniones con el presidente y también las visitas que va a hacer el presidente. Yo creo que esos son temas que se van a ir decantando en el transcurso de la próxima semana. El otro asunto que llama así la atención es la actitud que ha pasado después ya con la juramentación del presidente, la designación y juramentación del presidente del Consejo de Ministros y del gabinete ministerial Bellido. En la Pampa de la Quina, el día 29 de julio, en una juramentación un tanto virtual, se podría decir, o sea, una juramentación más motivada por el ánimo de quedar y de demostrar que se reconoce que en Ayacucho fue donde en verdad se consolidó la independencia de Perú, claro que en el año 1824. En ese acto que hizo de juramentación Pedro Castillo, aprovechó para hacer la presentación de Guido Ugarte como el presidente del Consejo de Ministros. Naturalmente todo el mundo pensaba que iba a ser pues Odina Boluarte o iba a ser Roger Naja los posibles presidentes de la PCM. Pero resulta que fue Guido Ugarte, un congresista cusqueño que es un ingeniero, creo que electrónico, y que bueno, tiene pues una militancia abierta en Perú Libre. Bastó ese juramento para que en verdad se le viniera la noche encima a todos aquellos que han venido criticando a Pedro Castillo y enfilar las baterías pero de una manera tan burda, tan torpe y tan agresiva que empezaron a pedir ya prácticamente no solamente la renuncia de Bellido, la renuncia de Pedro Castillo y seguían invitando a ese golpe de Estado que desde el 6 de junio viene rondando por las mentes y por las redacciones de los medios de comunicación que muy sutilmente siempre la incentivan. ¿Y por qué? Porque Guido Bellido es una persona que viene siendo investigada, no denunciada, no enjuiciada, investigada
por presuntos delitos de apología de terrorismo, porque hizo comentarios con respecto a Edith Laus, quien fue la compañera ya fallecida de Abimael Guzmán. Y a eso se resumía todo el tema. Aquí hay una persona que, como tenía un juicio, a Nájar no lo querían porque había sido un aparente violador, aunque en verdad era seducción, que había cometido cuando tenía 30 años contra una niña de 14 y no había reconocido a la hija producto de esa relación. Lo vetaron todo el mundo. ¿Y por qué lo vetan a Bellido? Porque tiene una investigación en curso. Yo pregunto, esa gente que lo veta a Bellido, que pueden ser varios millones, esa gente votó por una persona que ya está siendo no investigada, sino que ya denunciada y siendo juzgada por delitos de lavado de activos, por robo, etc., y con un periodo de 30 años y 10 meses de cárcel, como lideresa de una organización criminal, donde ya en este juicio se le debe demostrar, de acuerdo a los colaboradores eficaces que hay, que es culpable y posiblemente sea sentenciada en algún momento a los 30 años que le pide el fiscal José Domingo Pérez. Y ahí sí no nos inmutamos, votamos a ojos cerrados por la hija del que está preso, que tiene siete condenas por asesino y por corrupción en una de ellas. Y nos hacemos, discúlpenme lo grosero, pues nos hacemos los tercios, los angostos, porque a Guido Bellido lo están investigando por una cuestión de apología de terrorismo, que yo recuerdo que Alan García fue tan enfático que le faltó decir viva Sendero Luminoso en algún momento. ¿Y alguien dijo algo? Nada. Y no solamente él, muchos personajes. Armando Villanueva también llegó a mencionar y a decir que ojalá hubiera varias gente así como Sendero Luminoso para poder hacer de este un país mejor, más luchador. Y podemos hablar de repente del nombramiento de Yehu Sidón como primer ministro cuando había sido condenado también a terrorista, por terrorismo. Y después fue limpiado naturalmente por la comisión de cura Lancier que lo liberó de cualquier responsabilidad de ese acto. Entonces, ¿por qué hacemos esas cosas? ¿Hay un encono en generar esos problemas? Guido Bellido sacaba un comunicado a nivel de la presidencia del Consejo de Ministros en el cual menciona que el carácter de su presidencia es un carácter consensual, que va a defender los derechos de todos, que lo va a hacer respetando lo que son los derechos de la población LGTB, en contra de la violencia contra las mujeres, en contra de la violencia de género. O sea que no puede haber una actitud en la que una persona hace un acto de contrición y reconoce lo que puede haber dicho antes como error y promete y lo menciona que va a respetar todo ello. O sea, acá no hay derecho a la rectificación. Lo dijiste hace varios años en un contexto X, Y, Z, lo sacan de ese contexto, te lo trasladan a otro y sancionado. Por eso digo, actúan como jueces y como verdugos y sentencian. Y no miran lo que ha pasado antes. Pero ahí no queda ese primer capítulo. El segundo capítulo fue con la designación de los ministros. Juramentaron 16 ministros y de esos 16 minutos que juramentan empieza justamente las observaciones de estos señores, ¿no? ¿Y cuáles son las observaciones y las críticas por la designación de los ministros? La primera es por el origen, o sea, la procedencia, de dónde son estos ministros. Solo para hablar del siglo XXI, lo que ha pasado en ese siglo XXI, durante los 7 gobiernos que hemos tenido, Toledo, García, Humala, Kuczynski, Vizcarra, el breve de Merino y Sagasti, los gabinetes de ministros han sido en un 75% conformados por gente nacidos en Lima y 25% ha sido por gente nacidos en otras regiones. ¿Cuál es la diferencia con Pedro Castillo? Que en esta oportunidad el 70% de los miembros de los ministros elegidos, designados y juramentados son de regiones de provincias y el 30% nomás es de Lima. ¿Pero por qué? Porque es un reconocimiento no solamente de la actitud de descentralización que tiene que haber en el país, sino es un reconocimiento de la situación proporcional que tiene el país en cuanto a la población. ¿Cuánta gente vive en Lima? El 30% de la población. ¿Cuánta gente vive en el resto del país? 70%.
Entonces considera lógico que tenga una representación más o menos de ese orden proporcional. Pero a su vez evita el centralismo, el elitismo limeño en la conducción del Poder Ejecutivo y en el copamiento de todo el aparato público, con con las consecuencias que hemos siempre visto de la discriminación y sobre todo el avasallamiento hacia las decisiones que toman a las diferentes provincias y esa actitud a veces indolente hacia los reclamos que vienen de otras regiones. ¿Hasta cuándo vamos a mantener ese criterio centralista y discriminador por excelencia? Bueno, algún día tenía que acabarse, pues bueno, ya se acabó, pues, ¿no? La otra objeción que le hacen a la designación de los ministros es por la poca experiencia. Y en esto tenemos que mencionar algo. ¿Qué quieren los perdedores? ¿Imponer el elenco de siempre en el Ejecutivo? Ya están extrañando a los del Castillo, a los Santero Flores, a los Cavenía, a los Cheput, a los Barnes, a los Carranza, a los Cucuriza, a Moyano, a los Chávez, a los León Papá, León Hija, a los Pacheco. ¿A ellos están extrañando? Ese es el elenco permanente, esa gente que siempre se ha movido con más pena y sin gloria y por tantos cargos ministeriales que ya parecían parte del escenario y no del elenco. Eran parte de la escenografía. No era el elenco, era la escenografía. Estaban y siempre se les veía las mismas caras. Concentración republicana y tanto. ¿Eso qué es lo que es? ¿A eso llamamos experiencia? ¿A esa gente que durante tantos años ha en verdad generado problemas en el país? Hay que tener en cuenta algo. La constitución vigente en el título cuarto de la estructura del Estado, capítulo 5 del Consejo de Ministros, en su artículo 124 señala como requisitos para ser ministro de Estado ser peruano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años. Y señala además que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también pueden ser ministros. ¿Qué otros requisitos pone para ser presidente, para ser ministro? ¿Acaso pone que hayas nacido en Lima, que hayas tenido título de maestría, doctorado, PhD y tanta cosa que a veces se exigen? No les pide nada de eso, pide esos requisitos nomás, como para ser presidente también. No les plantea otra cosa más. Porque siempre esos requisitos que se plantean a nivel de formación escolástica resultan una limitante para aquellas personas que vienen justamente de provincias, de otras regiones, porque ahí la limitación para poder estudiar es evidente, porque no hay un desarrollo universitario, una amplia base universitaria como existe en Lima o en la capital de las principales regiones, llámese Lambayeque, llámese La Libertad, llámese Ica, Arequipa, Cusco o Junín. Lo que sí debería resaltarse, más que eso del origen, más que de experiencia, es el artículo 126 de la misma Constitución, sobre acuerdos del Consejo de Ministros, y lo leo así, en el último párrafo que dice, los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas, ni asociaciones privadas. Y ahí sí viene la pregunta. Esa es la debilidad por la que han pasado justamente muchos exministros. Muchos exministros que han tenido, antes, e inclusive actuales congresistas, intereses encontrados con el Estado. Han servido como cabeceras de lobbies, han hecho lobby con empresas, con grupos empresariales. A eso debemos fijarnos, de que los ministros elegidos no caigan en eso, que cumplan el artículo 126, que no defiendan intereses de terceros ni busquen el lucro personal. Y yo confío plenamente en que los ministros que han sido designados por Pedro Castillo en su primer gabinete tienen la experiencia del caso. Podemos poner en duda la experiencia de Hernando Ceballos Flores, por ejemplo, en salud, del profesor Juan Raúl Cadillo León en educación, de Roberto Sánchez Palomino en comercio exterior y turismo, de la doctora Dina Boluarte Segarra en desarrollo e inclusión social, de Juan Manuel Carrasco, el doctor Juan Manuel Carrasco, fiscal provincial, que le declaró la guerra a la corrupción en Lambayeque y terminó con esa corrupción. Está en el Ministerio del Interior. O de la doctora Anaí Durán Guevara, jefa del plan de gobierno de Juntos por el Perú en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. De Héctor Béjar en Relaciones Exteriores.
porque es una persona de edad o porque ha sido un exguerrillero. Es un catedrático de Polendas de la Pontificia Universidad Católica y San Marcos. Y del doctor Aníbal Torres en Justicia, que recién juramentó. Podemos poner en duda su experiencia y su capacidad profesional para ejercer el cargo de ministro de Justicia, o de Pedro Franqui en Economía y Finanzas, que ha sido el soporte en la campaña de la segunda vuelta de todos los asuntos económicos y de la propuesta para el bicentenario de los 100 días de Perú Libre y Pedro Castillo. 9 ministros que tienen experiencia suficiente para poder ejercitar el cargo. Y hablamos entonces de inexperiencia y salieron las voces a pedir golpe de Estado, vacancia presidencial. Y decían la vacancia por incapacidad moral. Como si fuera un tema de incapacidad moral el haber elegido estos ministros. O por violación constitucional, juicio político, por elegir a Guido Bellido y a estos ministros. ¿Dónde estamos? ¿En qué país estamos viviendo? Desde el 6 de junio se está normalizando el hecho de que a un presidente se le puede golpear o vacar porque le da la gana al Congreso o le da la gana a un grupo de mequetrefe que están en la derecha bruta y cada vez más achorada y más bruta, de no querer reconocer la legitimidad de Pedro Castillo como presidente. Y eso se está normalizando. Y todo el mundo lo dice, se comenta, no, mañana lo vacan, no, ya lo van a vacar, no pasa de julio, no pasa de agosto, ya le ponen fecha, no, en la primera sesión se lo tumba, no hay que reconocer el gabinete, golpe para ellos. Eso es lo que ha generado Keiko Fujimori, con los medios de comunicación, con esos medios de comunicación que repiten eso y que hoy día están, en verdad, me imagino que preocupados, porque dentro del discurso presidencial el presidente dijo que en lo posible todo lo que es la comunicación y la publicidad del Estado iba a ser pues, hecha en provincias, en los canales digitales, internet y en especial en los canales regionales. Y alguien por ahí mencionó, eso no puede ser posible porque en los canales regionales también hay corrupción. Bueno, ya pues, ya, la mamadera ya no va a estar acá, si eso quieren decir. El gobierno de Castillo es un gobierno del pueblo, elegido por el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Entonces creo que los gobiernos regionales, las regiones merecen una atención distinta y mayor. Entonces naturalmente la prensa se le acabó el tener la plata fácil, porque la tenían muy fácil, ¿no? Y ahora pues se están peleando porque sus colegas periodistas de provincias van a tener acceso de repente a una mayor cantidad de ingresos para potenciar el desarrollo de sus actividades periodísticas, porque el Estado ha considerado que ese debe ser el objetivo de la publicidad estatal. Pues no queda ahí nomás el tema, porque durante la juramentación del presidente, del presidente, no del presidente, sino de los ministros en el gabinete de Bellido, en el centro de convenciones, resulta que la prensa se quejaba de que por qué no nos habían dejado entrar a esa ceremonia. Y pegaron 10 gritos al cielo. Y se olvidan, muy interesadamente, que Sagasti hizo lo mismo. Que cuando juramentó el gabinete de Sagasti se hizo en completa privacidad. ¿Por qué? Por los temas de la pandemia. Evitar la mayor cantidad de gente posible, invitar a los invitados. Eran invitados que estaban sentados en asientos dispares, con toda una cuestión de un protocolo de cuidado que la pandemia misma exigía y que se hizo con Sagasti. Y en el extremo llegaron a mencionar, y ahora que toco esto, de que había sido ya un inicio de una campaña comunista, porque habían cambiado de color el escudo cuando se ve que la cornucopia votaba no monedas de oro, sino monedas negras. En verdad ya es una cuestión de esquizofrénicos, pues, ¿no? Era un tema del efecto de luz que fue aclarado en su momento y que no lo han querido entender. Bueno, felizmente que lo decía la señora Marta Moyano, que no tiene nada de credibilidad, pero alguna prensa lo coge, ¿no? Y ese fue uno de los problemas, justamente, que mencionaba de que había pues una actitud de discriminación, de secretismo, y ¿por qué ese secretismo, no? ¿Por qué ocultar las cosas? Creo que
Hizo muy bien el profesor Castillo en no soltar datos ni nombres de quienes iban a ser sus miembros de gabinete, ni menos el premier, hasta el mismo día que lo hizo. Justamente para evitar lo que le pasó a Guido Bellido. Apenas se supo de él, salió la moledora de carne a descuartizarlo y todos los medios se tiraron encima y le sacaron cosas, hasta las papeletas de tránsito. Ese es el objetivo que persigue la prensa maligna. Buscar de socavar la integridad de las personas a partir de denuncias que pueden ser ciertas o no, pero que en todo caso no han devenido ni han terminado en sentencias. No ha habido pérdida de libertad, ni mayor daño. Y si están en trámite sus cursos, bueno, pues, el famoso y el siempre apelado derecho a que todos somos inocentes hasta que se nos pruebe la culpabilidad. Que sí funciona para mencionar a Keiko y que esté libre, pero no funciona para las otras personas que están solamente en etapa de investigación, no ya con la denuncia hecha y en la segunda parte del juicio, entrando a la parte de la revisión de la causal de la denuncia fiscal y pasar después a juicio oral. Entonces estamos en una situación un poco, diré difícil, pero que al final de cuentas se va saliendo de esto, ¿no? El día 28, después del discurso, aparentemente el 29 el dólar se estabilizó en 3,92, pero bastó que en la tarde Castillo dijera que era Guido Bellido y que después el gabinete estuviera incompleto porque no juramentó ni Franque ni Torres, y el dólar se disparó y pasó a la barrera de los 4 soles, ¿no? Naturalmente el BCR ha hecho compras vía spot, vía la venta de certificado de depósitos, se invirtió buena cantidad de dólares para poder frenarlo y lo llegó a estabilizar en 3,92 y ayer el sábado estaba en 3,92,4, 3,92,7 el dólar, ¿no? Y que no tiene por qué subir, insisto, porque todavía sigue Velarde, pues. No hay ninguna razón económica para que suba. Y el problema es que existen algunos agoreros económicos que son economistas que paran planteando justamente estos temores, ¿no? Y reclaman y dicen que en tanto no se diga. Uno de los problemas que tenemos los economistas es que la mitad del tiempo nos dedicamos a hacer pronósticos económicos y la otra mitad es a explicar por qué no se han cumplido. Por eso no es muy sencillo hacer estas proyecciones económicas, ¿no? De ahí de que a nivel de lo que es el manejo público, economía y finanzas tiene una metodología para hacer proyecciones económicas, el Banco Central tiene otra metodología, se conjugan y se establece cuáles son las estimaciones y las bases para poder trabajar los presupuestos, ¿no? Esto ha sido lo que ha pasado esta semana. Se completó el gabinete con la juramentación de Pedro Franque y de Aníbal Torres el día sábado por la noche. Y creo que con esto, perdón, sí, pues por la noche, el viernes por la noche, y con eso creo que ya se ha llegado a un punto en el cual ahora lo que hay que hacer es ya poder operar el plan. Y ahí sí se requiere, creo que la mayor de las concertaciones, presentar la exposición ante el Congreso para que dé su voto de confianza o no, pero me imagino que sí van a dar el voto de confianza porque ya Bellido está conversando con las diferentes representaciones parlamentarias que están ahí y tienen que llegar a un consenso que no se puede seguir echando más leña al fuego. Responsable es el que prende fósforo para iniciar el incendio, pero más responsable es el que le echa gasolina al incendio. Y hay que evitar que eso siga. Y ahí hay que apelar al sentido común. Mientras tanto, ayer también hemos podido apreciar que Keiko Fujimori sigue moviendo sus huestes, ya no le dan mucha cabida a ella, pero salieron los impresentables del grupo La Pestilencia, en una cantidad de 200, 300, me imagino, no creo que sea más, a querer atacar la casa del presidente Pedro Castillo. La policía sigue actuando con una actitud que yo creo que ya está rayando en lo pusilánime. Porque la gente que está ahí son los mismos que fueron denunciados de haber agredido a los periodistas y todos los ataques. Ese señor joven, no me acuerdo su nombre, y la congresista Barbarán y toda esa gente están metidos ahí. ¿Y hasta cuándo se va a permitir ello? Hasta que en verdad hieran y maten a alguien. ¿Están buscando eso? Es el efecto Keiko, pues. Que quiere desde el primer día
agotar la paciencia del gobierno que ha entrado para generar un mayor conflicto. Pero atacar la casa del presidente Castillo, ¿sí? Ha ido la horda a atacar la casa del presidente Castillo. Ya creo que se está llegando a palabras mayores. Y esos problemas mayores tendrán que tener soluciones mayores. Entonces ya es tiempo ya. Desde el 6 de junio están con este tema y hasta ahora no hay ningún procesado. Desde el 6 de junio se habla de golpe y hasta ahora los acusados por sedición están pasando piola. Desde el 6 de junio y antes del 6 de junio hubo un candidato que pedía la muerte de Cerrón y de Castillo y también está pasando piola. ¿Dónde estamos? La ley no se está aplicando como debe ser. Pues aplíquenla, pues señores, ¿no? Hagamos un ejemplo de esto. Y lo último, muy bien la intervención del Ministerio Público con el apoyo de los informes de la DIVIAC para poder enfrentar los temas de corrupción en salud. No solamente eran las camas, eran las compras también. Fiorella Molinelli, el gerente general y varios funcionarios más han sido pues allanadas sus casas, sus oficinas, y por ahí recién empieza el tema, porque esos son 3 aspectos nomás, 3 compras. Revisen todas las demás. Y creo que ya es tiempo que el presidente de la República, junto con el ministro de Trabajo, en este fin de semana, ya puedan poner para el día lunes un nuevo presidente o presidenta en salud. Es necesario. No puede estar un día más, una hora más la señora Molinelli y toda su gente. Y creo que no caería mal una nueva declaratoria de reorganización, pero para reorganizarla como debe ser esa entidad. Requiere ser organizada esa entidad, por la forma como se viene manejando. Muchas gracias.